Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y hoy, domingo 26 del tiempo ordinario, ciclo A, los invito para que reflexionemos sobre las lecturas que la Iglesia nos regala para la celebración de la Santa Misa. La primera lectura es de el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 25 al 28. El Señor nos dice así: cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Todos sabemos que somos pecadores. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Así dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan. Todos somos pecadores, pero siendo todos pecadores, debemos pedir, como dice el salmista en el Salmo 24, debemos pedir al Señor que nos descubra sus caminos y que nos guíe con la verdad de su doctrina. Esto, repito, porque aunque todos sabemos que somos pecadores, a veces la actitud que tenemos con el prójimo, con el hermano, a veces pareciera como que se nos olvida que yo también soy pecador. Y caemos en el gravísimo pecado de la crítica y del hecho de juzgar al prójimo, destruyendo su dignidad y su buena fama, el derecho a su buena fama. Esta oración que nos enseña, nos hace decir el salmista en el Salmo 24, debemos verdaderamente hacerla con fe. Recordemos que la semana pasada, el domingo de la semana pasada, el Señor en su palabra nos decía: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nos estamos preguntando quién es el pecador. Y si mi pensamiento no es el pensamiento de Dios, yo tengo que inmediatamente entrar en la duda y ubicarme en mi posición, en la posición que yo debo de tomar frente a Dios y frente a mi prójimo. Yo debo de dudar, claro que sí. Si mis caminos no son los caminos de Dios, si mis criterios no son los criterios de Dios, ¿qué voy a estar sabiendo yo quién es verdaderamente pecador y quién no? Por lo tanto, ante esa duda, yo no puedo nunca atreverme a señalar, ni siquiera a pensar mal del otro. ¿Quién es el pecador? ¿Y quién tiene la autoridad
para decir, para señalar cuál persona es o ha caído en pecado. Es que miren, aunque usted mismo haya caído en pecado con esa persona, aunque usted mismo sea el compañero de crimen de que esa persona ha cometido, aunque usted mismo haya visto pecar a esa persona, usted no tiene la autoridad para juzgarla. Usted no tiene, Dios no le ha dado a usted el poder de criticarla. Aunque usted la haya visto, aunque usted haya pecado junto con ella, usted no tiene derecho. Nadie le ha dado el derecho. Un derecho que solo Dios tiene, como Dios que es, como creador que es. Solo Dios es absolutamente recto en el pensar. Y solo Él se ajusta a la verdad, porque Él es la verdad. Solo Dios es verdaderamente justo. Él es la justicia misma. Y es Él el único quien tiene autoridad para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y para decir quién es el bueno y quién no. Se nos olvida que Dios es el creador. Se nos olvida que fue Dios quien nos creó. Y nos tomamos la atribución de querer hasta pensar que yo soy el que creo a Dios. Que Dios me creó a su imagen y semejanza. Se me olvida. Y soy yo ahora el que quiero crearme un Dios a mi imagen y a mi semejanza, de acuerdo a mis criterios, a mis conveniencias. Vean, hermanos, pecado, pecado, ¿qué es pecado? Pecado, para definir si después quién es el pecador, definamos qué es pecado. Y así de rápido. Pecado es lo que Dios dice que es pecado. Punto. Vea qué definición más rápida. Pecado, pecado es lo que Dios dice que es pecado. Pecado no es lo que usted cree. Pecado no es lo que a usted le parece. Pecado no es, no, por Dios. Ahora el problema es que nada es pecado. Padre, eso es pecado. Ay, ¿quién dice que eso es pecado? Eso es del tiempo de antes. Eso son cosas del pasado. ¿Quién dice? Eso es eso, vean por Dios, el que define qué es el pecado y qué no es Dios. Él es el creador. Él es la verdad, Él es la sabiduría misma y nosotros simplemente somos sus criaturitas. El pecado, quede claro, no lo define el que la mayoría de la gente piense que es pecado o que no. Si a toda la humanidad le parece que esto no es pecado, eso no es así. Si a toda la humanidad le parece que esto sí es pecado, tampoco. El pecado no es pecado por la moda, ni por la mayoría.
de lo que piensa la gente. El pecado es pecado porque Dios dice que es pecado. Punto. Y para eso Dios nos entregó hace 2000 años su palabra. Y desde hace más nos entregó lo que se llama el decálogo, la ley, los 10 mandamientos. Ahí está lo que es pecado y lo que no es. ¿Qué vamos a estar sabiendo nosotros? ¿Y qué va a estar sabiendo la humanidad por más que todo el mundo piense lo mismo de lo que es bueno y de lo que es malo? Cuando esta humanidad se ve que toda junta, todos vamos de pique. Si a usted no ha dado importancia a esto, yo pienso que es hora de que le dé importancia. A mí me da horror, así lo digo, de ver que las personas se mueren. Y ahora con esta pandemia, de ver cómo las personas se mueren. Y yo me pregunto, ¿se habrán arrepentido? ¿Pero qué es arrepentirse? Para arrepentirse, primero tuvieron que haber hecho un examen de conciencia. ¿Y habrán tenido conciencia verdaderamente del pecado que cometió? Es que como sacerdote y en este tema, recuerdo que la gente es tan ligera para confesarse diciendo, Padre, he criticado, punto. Ni como todo el mundo que critica. Así dicen. No, 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 no. Deténgase. Deténgase. Deténgase porque juzgar, criticar, es uno de los pecados más graves que una persona pueda cometer. Uno de los pecados más graves. Deténgase. Usted me puede decir a mí cualquier pecado y digamos sexual, que para la gente esos pecados son a veces tan vergonzosos, por lo menos para alguna gente, y tiemblan, y Dios guarde confesar un pecado de estos porque son tan vergonzosos. Por otro lado, hay un montón de gente que toda su bondad la miden por los pecados que no han cometido sexuales. Vean qué pobreza. Toda su bondad. Se sienten buenos porque no han fallado sexualmente. Oigan la pobreza. Miren, un pecado sexual lo comete un ser humano por debilidad. Y porque es cosa de seres humanos. ¿No es así? Mientras que un pecado de crítica, un pecado de quitarle la buena fama a una persona, de juzgar, eso lo comete, sí, un ser humano, pero no por debilidad. Eso lo hace por maldad. Es distinto. Y no lo hace porque es cosa de ser humano. No. Criticar o juzgar lo hace no porque sea cosa de ser humano, sino porque se ha metido en el campo de creerse un ser divino con autoridad de juzgar que no tiene. ¿Ven la diferencia?
Escuchemos la palabra de Dios para que vean cómo el Señor lo advierte tantísimas veces. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo del 1 al 5, el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puede decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31, dice el Señor: tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En el mismo Evangelio de San Lucas, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 37 y 38, dice el Señor: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leamos esta última de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol: por ello, tú no te eriges, por ello, tú que te eriges, tú que te crees juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas tú que juzgas. Y hay otros versículos, como por ejemplo Romanos 14, 13, también en la carta a los Efesios 4, 2 y la carta a Santiago 4, 11, 12. El Señor es claro en advertirnos que no nos corresponde a nosotros el juzgar, el criticar. Y recuerden ustedes cuando se dice los apóstoles a Jesús: Jesús, la cizaña está creciendo con el trigo. ¿Qué quiere? Que vayamos a separar el trigo de la cizaña. Y Jesús dice: no, a ustedes no les toca, otro vendrá. Y en otra parte dice: Jesús, hemos cogido tantos peces, separamos los buenos de los malos. Y el Señor les dice: no, a ustedes no les toca, otro vendrá a separar los peces buenos de los malos. Y ahí está en San Mateo también, cuando es Él el que tiene el poder de juzgar, el único
que está separando las cabras a la izquierda de las ovejas que coloca a la derecha. Uno de los pecados más graves y que la gente no tiene conciencia, y montones de gente se muere sin haber tenido conciencia de lo que han hecho, y si no han tenido conciencia, mucho menos se han arrepentido. Es necesario que nos detengamos y repasemos nuestra vida, aunque ya nos hayamos confesado 1000 veces. Yo no estoy predicando aquí para que caigan en escrúpulos, ni en estados penosos de conciencia, porque de eso no se trata. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha dicho desde el primer momento de este domingo que cuando el pecador se arrepiente del mal, ciertamente vivirá y no morirá. Pero nos hemos arrepentido, y nos hemos arrepentido cuando deliberadamente y por malicia, por maldad, hemos ocupado el lugar de Dios, porque solo Dios es el que tiene la autoridad de juzgar y de criticar. Y cuando el mismo Dios nunca critica ni juzga, porque el juicio será después de la muerte. Y mientras estemos en vida, Dios nunca juzga a nadie. Y nosotros sí lo hemos hecho. Debemos de pensar, debemos de recapacitar. Todas las veces que usted ha hablado con el que sea, dígame usted, es que padre, yo estaba hablando con mi esposo y estaba contándole de él porque somos una sola carne. Hipócrita, ¿cómo se le ocurre basarse en un versículo de la Biblia, del Evangelio, donde dice que los esposos son una sola carne, para entonces atreverse a tomar autoridad de ese versículo para destruir a otra persona, para criticar a otra persona? Es que yo lo que estaba diciendo era la verdad. Y si yo lo que estaba diciendo era la verdad, no es malo. Hipócrita. Aunque sea la verdad, usted no tiene derecho de criticar a nadie. Es un derecho que Dios no le dio. Que no le dio a nadie. Ni siquiera a los sacerdotes. A nadie. Si el sacerdote está allí en el confesionario, está allí porque Él es ministro de la misericordia, de la bondad, de la ternura de Dios. No está allí como juez, mucho menos para regañar, para juzgar a nadie. Ahora que nos estamos preparando para la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, ella como doctora de la Iglesia que es, nos puede ofrecer magistralmente la lección para corregirnos de este pecado, de la crítica. Santa Teresita nos enseña en una forma tan simple, pero tan profunda, lo siguiente. Dice ella: cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de una persona, me apresuro a buscar y detenerme en ver solo las cosas buenas de esa persona. Dice Teresita: siempre procuro tener pensamientos positivos sobre los demás.
pensar lo bueno y rechazar algún pensamiento negativo que me quiera llegar sobre esa persona. Dice Teresita, nunca hablo con nadie de las cosas negativas de las personas. Solo hablo de lo positivo de ellas. Si hablo de una persona, hablo solo lo positivo de una de ellas. Y si no, callo. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura de de la misa de hoy, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, nos reafirma toda esta enseñanza de Teresita. ¿Cómo debemos tener caridad para con los demás? ¿Y cómo debemos huir de ese hecho criminal de juzgar, de criticar a los demás? Nos aconseja Pablo y termina poniéndonos el bellísimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dice. Dice Pablo, tengan todos una misma manera de pensar, un mismo amor. Nada hagan por rivalidad ni por presunción. Consideren a los demás como superiores. Y aquí viene la belleza. El ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que siendo Dios, dice Pablo, se despojó de su rango divino, tomando la condición de siervo. Se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Ahí está. Donde vemos a Dios criticando, juzgando, condenando. Si Dios mismo se despojó de su rango para hacerse humilde, siervo, y aceptar incluso una muerte de cruz. El texto del Evangelio, que es el de San Mateo, versículo 21, 28 al 32. Nos habla de un padre que tenía que tiene dos hijos, y que va a ellos a decirles, a ordenarles que vayan a trabajar a su viña. El primer hijo, ante la orden que el padre le da, el primer hijo le responde, ya voy, pero al final no fue. El segundo hijo le responde, no quiero ir, pero al final se arrepiente y fue. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta se la dan y nosotros la damos inmediatamente. Pues el que hizo la voluntad del Padre. No el que dijo, no el primero, que dijo voy y al final no fue, sino el segundo que dijo no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Entonces, ¿quién es el pecador? Aquí está clarísimo. El pecador es el que al final no hace la voluntad del Padre. ¿Quién es
el virtuoso, o mejor dicho, el que agrada a Dios, el que, aunque haya dicho, no voy, al final termina haciendo la voluntad del Padre. Me viene inmediatamente a la mente aquel texto del Evangelio de San Lucas, donde en el capítulo 6, versículo 46, dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Aquí está. Aquí está definido lo que es o quién es el cumplidor ante los ojos de Dios. No es simplemente el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad. Ese es. Aquí tenemos que aclarar varias cosas porque tenemos que tener cuidado. A este texto, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? A este texto yo he oído personas que dicen, ve, por eso yo no soy de esos que andan rezando, porque oiga lo que dice, de los que andan diciendo Señor, 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 hipócritas. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Tampoco, y tengan mucho cuidado con esto del segundo hijo, porque el segundo hijo primero dijo no y después fue. Y no por eso vamos a caer en la tentación de querer seguir en el pecado, atrasar deliberadamente la conversión y de decir, al final me arrepiento, entonces voy. Cuidado, esas son tentaciones del diablo. La cuestión no es decir Señor, Señor, pero tampoco la cuestión es en no decir Señor, Señor. La cuestión no es una ni otra. La cuestión es hacer la voluntad del Padre. Y el Padre también nos pide que digamos Señor, Señor. El Padre nos pide también que seamos asiduos a la iglesia, a la oración, a los sacramentos, a llevar una vida religiosa, piadosa, pero cumpliendo su divino querer. Cuidado, cuidado. Porque muchas veces nos hacemos una religión a nuestra imagen y semejanza, como decía hace un rato. Muchas veces nos hemos creado nosotros mismos leyes morales y nosotros somos los que decimos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es la forma de religión que se debe vivir y cuál no? ¿Cuál es la verdadera forma de vivir la Biblia y cuál no? De vivir el cristianismo y cuál no. Se nos olvida, se nos olvida que Dios es el que pone las reglas, que la religión no nace de los caprichos y de los egoísmos, de la maldad y de la fetidez, de las propias frustraciones de las personas. Por eso Jesús dice claramente al finalizar el Evangelio, dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Ven? No porque el pecado no sea pecado,
No porque sea bueno ser prostituta o porque sea bueno ser publicano. El Señor no está diciendo eso. El pecado es pecado, ya lo hemos dicho. El pecado es lo que Dios dice que es pecado. Ya eso está claro. Lo que el Señor está diciendo es que porque esas personas que están en pecado y en pecado público, ellas se han humillado por sus pecados a sí mismas de tal grado que ya no poseen dignidad, entonces están más anuentes o podrían estar más anuentes a abrirse a la misericordia de Dios que otro que creyendo que está muy bien delante de Dios, tiene el alma envenenada con su falta de caridad, con su separación de creerse mejor que los demás, que estos. Y por eso el Señor advierte, cuidado, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Cuidado. Entonces queda claro. ¿Quién se salva? ¿Quién tiene o puede adquirir la vida? ¿Quién puede salvar su vida? Dice Ezequiel, el pecador que se arrepiente del mal, que recapacita y se aparta de los delitos cometidos. Ese. ¿Y quién es el pecador? El pecador es el que no cumple con la voluntad del Padre. Ese es el pecador. El que aunque diga voy, pero al final no fue, ese es el pecador. Aquí el Señor nos está poniendo muchas palabras, muchas cosas, para que entremos en profundidad como hemos tratado de hacerlo. Y no nos confundamos. Por eso para mí, la gran pregunta de estos textos es esa. ¿Quién es el pecador? Porque a veces podemos creernos que no somos tan pecadores y estaremos cayendo en pecados mucho más graves solamente por el hecho de decir Señor, Señor. O como decía el fariseo, gracias Señor porque no he cometido tal pecado, porque no soy como aquel o porque no soy como aquel otro. O porque simplemente no he cometido pecados vergonzosos. Y me creo muy bueno, a tal extremo de que entonces yo me considero dignísimo para criticar, juzgar y asesinar a las personas, destruyéndoles su dignidad y el derecho que tiene todo ser humano de poseer una buena fama. Cuidado. Es mejor, como el publicano, que con la mirada en el suelo se arrodilló delante del altar y decía simplemente, perdóname Señor porque soy un pecador, golpeándose el pecho. Perdóname Señor porque soy un pecador. Lo bueno no es que sea un pecador. Lo bueno no es
que estos sean publicanos o prostitutas o como quieran llamarle. Lo bueno no es el pecado, ni estar en pecado, ni ser pecador. Eso es de lógica. Eso no es lo bueno. Lo bueno es que el pecado puede movernos en la humildad, abrirnos a la misericordia de Dios. Y cuando el pecado es más vergonzoso todavía, más podría ayudarnos a abrirnos a la misericordia de Dios. Y entonces, arrepintiéndonos de ese pecado, practicar la rectitud y la justicia para salvar nuestra vida. Recapacitar y apartarnos de los delitos que hemos cometido para vivir y no morir eternamente. Dios quiera, el Señor nos ayude, como dice el salmista, el Señor nos ayude, nos otorgue tener pensamientos de acuerdo a sus pensamientos. El Señor nos ayude a descubrir sus caminos y a guiarnos con la verdad de su doctrina, para que podamos tener la humildad necesaria y cumplir con la voluntad del Padre, que quiere que seamos como su Hijo, humildes, que fue capaz de despojarse de su condición divina para hacerse siervo. Que nosotros comprendamos eso y nos convirtamos, como enseña Santa Teresita, a ver en todos los demás nuestros superiores y por lo tanto a considerarnos siervos, esclavos de todos los demás, incapaces de criticar a nadie y mucho menos de juzgar a nadie. Vivir en la divina voluntad de Dios, que quiere abrazar a todos sin distinciones, que quiere amar a todos y hacerlos partícipes del reino de su divino querer. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Dios los bendiga, Dios les pague por su paciencia. Los amo con toda mi alma y nos encontramos mañana si Dios quiere.